Ella es Elizabeth Martínez Cigarroa, una joven de 16 años que figura como la tercera víctima de Brian Rivera Andrade, un misterioso criminal que entre 2021 y 2022 sembró terror en Tijuana, México. El sujeto vivía en California, pero cruzaba la frontera para cometer sus horribles actos y luego regresaba a suelo estadounidense. Sin embargo, Elizabeth se convirtió en la pieza clave para descubrir su identidad. En este video te contaré todo lo que sucedió en esta historia. Quédate conmigo hasta el final. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Elizabeth Cigarroa. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video, quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con dos versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Elizabeth Martínez Cigarroa nació el 20 de julio de 1996 en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, en México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. La información sobre su vida privada es escasa, pero se sabe que su familia era originaria de Chiapas y que fue la menor de los 7 hijos de una mujer llamada Marta Cigarroa. Los familiares y amigos de Elizabeth la describieron como una joven risueña y tranquila, que nunca se metía en problemas. Uno de sus hermanos mayores afirmó que ella no solo era una buena persona, sino que también tenía una relación muy estrecha y de mucha confianza con todos, principalmente con su madre, a quien veía como su apoyo principal y su confidente. Para inicios del año 2022, según sus familiares, la joven de 26 años había obtenido ya su licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales en una universidad privada. Ella era la primera de la familia en conseguir estos estudios superiores. Además, entre sus planes futuros estaba hacer una maestría, la cual según ella le permitiría obtener otras oportunidades laborales y mejorar así tanto sus condiciones de vida como las de sus seres queridos. Y es que aunque tenía un negocio de venta de ropa para alcanzar con mayor rapidez la meta que se había propuesto, al igual que lo hacen muchas jóvenes de la concurrida ciudad fronteriza, Elizabeth comenzó a trabajar como bailarina en un bar de la llamada Zona Norte, o Zona de Tolerancia en Tijuana. Consciente de los riesgos de la vida nocturna para sentirse más segura, la chica mantenía a su familia al tanto de cada uno de sus pasos, y siempre les informaba de su ubicación cuando salía con alguno de sus clientes o con algún conocido. Ella jamás imaginó que con el tiempo este hábito se convertiría en pieza clave para resolver su caso. Sin embargo, esto parece que no fue suficiente para mantenerla a salvo, pues cuando menos lo esperaba se vio envuelta en un caso horrible. Así las cosas, el lunes 14 de febrero de 2022, cuando se celebraba el Día del Amor y la Amistad, Elizabeth se encontraba de muy buen humor, pues esa tarde tendría una segunda cita con un hombre que había conocido en el bar donde trabajaba. De acuerdo con el relato de su hermano, ella le confió que se trataba de un hombre estadounidense, que la había invitado a pasar con él esa fecha tan especial. Elizabeth afirmó que aunque el sujeto le generaba un poco de desconfianza, aún así quería asistir a la cita. Eso sí, le aseguró a sus familiares que les informaría mediante mensajes dónde estaba en cada momento. Algunas fuentes señalan que antes del encuentro la joven se tomó el tiempo para comer con su madre, quien no tuvo manera de pensar que esa sería la última vez que vería con vida a su hija. Según algunos medios locales, Elizabeth y este hombre misterioso se encontraron ese día en el bar donde ella trabajaba. Sin embargo, otras fuentes afirman que fue la joven quien pasó buscando a este hombre en su vehículo todoterreno de color blanco, en las inmediaciones de una garita. Desde ese lugar se dirigieron a un restaurante de comida brasileña y luego a un motel, que está situado cerca de las playas de Tijuana. Esto para lo que se suponía sería un encuentro íntimo entre ambos. Aparentemente la joven le comentó a su familia que no estaría más de 4 horas con esta persona, y tal y como lo hacía cada vez que salía con un cliente, les envió mensajes de su ubicación a través de su celular. Fue así como supieron del sitio de reunión,
y también de todos los lugares a donde él la llevó esa tarde. Sin embargo, en determinado punto los familiares de Elizabeth perdieron el contacto con ella. La joven ya no respondía a los mensajes ni atendía las llamadas. A medida que pasaban las horas y no tenían señales de la chica, la desesperación de su madre y hermanos se transformó en angustia. Esa misma noche salieron a buscarla por todos los lugares donde pensaron que podría estar. Evidentemente, el primer sitio que visitaron fue el bar donde ella trabajaba, pero allí les informaron que no la habían visto ese día. Las compañeras de trabajo de Elizabeth les proporcionaron una descripción detallada del sujeto con el que presuntamente se vería. Según supieron, en ese momento se trataba de un hombre de aproximadamente 1,65 m de altura, corpulento, de tez morena clara y con algunas marcas de acné en el rostro. Las chicas afirmaron que era un cliente habitual del local, pero desconocían por completo su nombre. Las horas fueron pasando y ya el martes 15 de febrero Elizabeth seguía sin regresar a su casa y sin contactar con ninguno de sus familiares, por lo cual ellos decidieron ir con las autoridades y reportar la desaparición de la joven. No obstante, aparentemente no obtuvieron la respuesta que esperaban de las autoridades, ya que les indicaron que supuestamente debían esperar 24 horas para poder procesar la denuncia e iniciar con una investigación. Ante esto, los seres queridos de la joven continuaron buscándola por su cuenta, siguiendo el rastro digital que ella había dejado. Por esto recurrieron a las redes sociales e incluso crearon una página para reportar cualquier pista o avance en el caso. Sin embargo, parecía que tanto la joven como su vehículo se habían evaporado en el aire. Ya el miércoles 16, después de 2 días sin saber nada de Elizabeth, también se denunció la desaparición de su automóvil todoterreno de color blanco, con la esperanza de que esto ayudara a localizarla más rápido. Además, rastrearon la ubicación del teléfono móvil de la joven, el cual, según se supo, había estado en distintos lugares. Según comentó el hermano de la chica, el sistema indicó que el dispositivo había estado en un restaurante brasileño situado en la zona del río, en un motel y también en un parque. Horas después, la señal ubicó el teléfono en otro hotel, esta vez en el centro de Tijuana. No obstante, cuando los familiares de la joven fueron hasta este lugar, el personal se negó a darles acceso para buscarla. Además de eso, vieron en el estacionamiento y el vehículo de la chica no estaba allí. Así las cosas, el jueves 17 de febrero surgió una pista prometedora, cuando una de las amigas de Elizabeth contactó a la familia para informarles que creía haber visto el vehículo de la joven. Inmediatamente sus hermanos buscaron la localización del GPS de este vehículo y descubrieron que había estado estacionado en la zona norte de Tijuana. Con un nudo en la garganta y con un presentimiento de que algo malo le había pasado a la joven, tanto su madre como su hermano se movieron rápidamente hasta este punto de la ciudad, donde efectivamente encontraron el automóvil. Sin embargo, Elizabeth no estaba en el interior ni en los alrededores, por lo cual ellos decidieron llamar inmediatamente a las autoridades para informar sobre el hallazgo. En cuestión de minutos llegaron al lugar diversos agentes de la policía y de bomberos, quienes acordonaron la zona y procedieron a abrir el vehículo, específicamente el maletero. Lastimosamente, lo que encontraron confirmó los peores temores de la familia de Elizabeth, y es que dentro del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida de la joven. Estaba en posición fetal, sin ropa y con evidentes signos de violencia. Como podemos imaginar, en ese momento sus familiares no daban crédito a lo que estaba sucediendo y se derrumbaron por completo. También alertados por el aviso radiado por la policía, al sitio se presentaron distintos medios de comunicación, quienes querían reseñar la noticia. Los familiares de Elizabeth aprovecharon que se encontraban en el área para hablar de la inacción de las autoridades y de la impunidad que se vivían en los crímenes contra las mujeres. La noticia se difundió rápidamente y al lugar llegaron amigos, familiares y compañeras de trabajo de Elizabeth, quienes lamentaron su deceso y expresaron sus condolencias a la familia. Uno de los comentarios que comenzó a surgir y que incluso fue mencionado por el hermano de la joven fue que además de Elizabeth en el área, se habían dado otros casos de bailarinas o trabajadoras sexuales a quienes les habían quitado la vida en circunstancias similares. En ese sentido, la familia de la joven expresó que si la fiscalía no fue capaz de buscarla y encontrarla cuando reportaron su desaparición, ahora exigían que actuaran para identificar y dar con el paradero de la persona que le había quitado la vida. Finalmente, los restos de la joven fueron trasladados a la oficina del forense, donde le serían practicados todos los análisis para determinar
la causa de su fallecimiento. De acuerdo con los reportes, la joven tenía contusiones en el rostro, el pecho y el abdomen. Además tenía un surco en el cuello, lo que indicaba que habían tratado de asfixiarla. Tenía señales de que había sido sofocada por alguien que le obstruyó la nariz y la boca para impedirle respirar. Según esta versión, la causa de su muerte pudo haber sido asfixia por mecanismos combinados, aunque las autoridades dijeron que continuarían efectuando pruebas y análisis más detallados. Eso sí, en el informe inicial no se confirmó si había sufrido o no una agresión sexual. Después del hallazgo, la fiscalía comenzó a trabajar bajo el protocolo de feminicidio, con la finalidad de encontrar al responsable. El caso de Elizabeth y de las otras chicas que su hermano había mencionado generó zozobra entre las jóvenes que trabajaban como bailarinas exóticas y también como acompañantes sexuales. Tristemente, la tragedia volvió a tocar la puerta de la familia de Elizabeth, cuando apenas 3 días después del hallazgo de la joven, en la cuenta creada por su familia y amigos para exigir justicia, se informó sobre el fallecimiento de la madre de la chica. Según los medios, la mujer murió por un infarto fulminante. Sin embargo, para los seguidores de la cuenta, ella había fallecido por tristeza, porque no había podido superar el dolor y la impotencia de perder a su hija. Mientras la familia de Elizabeth tenía que vivir ahora un doble luto, la investigación siguió su curso, y mediante el cruce de distintas informaciones manejadas por las autoridades estatales y municipales, se determinó que había un modus operandi. Y es que la forma en la que le habían quitado la vida a Elizabeth coincidía con un método empleado en otros 2 casos más, también registrados en la zona norte de Tijuana. La primera mujer a la que le quitaron la vida de esta forma fue Karen González Argüelles, una chica de 27 años originaria de Veracruz. Su cuerpo fue encontrado en un basurero con evidentes signos de violencia. Al parecer, la persona que le quitó la vida la había citado en un motel el 30 de agosto de 2021. De acuerdo con los informes, la joven era madre de una niña de 8 años y se ganaba la vida poniendo uñas en un centro estético. Además, un año antes había comenzado su actividad como trabajadora sexual en 2 bares del área, incluido el mismo donde Elizabeth era bailarina. Debido a que siempre sentía mucho temor y también poner en riesgo su seguridad, decidió atender a sus clientes a través de llamadas telefónicas directas. El día en que le quitaron la vida, le comentó a un familiar y a una amiga lo que haría y en qué lugar estaría, pero cuando no volvió a casa y sus familiares no pudieron localizarla, decidieron reportar su desaparición y así comenzaron a hacer todo lo posible para encontrarla. Lastimosamente, su búsqueda concluyó el 2 de septiembre de 2021, cuando una persona reportó haber encontrado los restos de una mujer en un basurero. En esa oportunidad, los investigadores recuperaron grabaciones de vigilancia, en las cuales aparecía el vehículo en el que se trasladaba el hombre que le había quitado la vida a Karen, lo cual permitió identificarlo. Además, fue reconocido visualmente por una de las amigas de la chica. Sin embargo, ese año no se emitió ninguna orden de aprehensión contra este hombre. Así, la segunda víctima fue identificada como Ángela Carolina Acosta Flores, de 20 años, a quien le habían quitado la vida el 24 de enero de 2022, en una habitación de un hotel cercano al bar donde trabajaba Elizabeth. Según los reportes, antes de ser encontrada sin vida, la joven había acudido también a una cita con un hombre misterioso, presuntamente de nacionalidad estadounidense y de ascendencia hispana. A diferencia de los casos de Elizabeth y Karen, en la escena del crimen del caso de Ángela, las autoridades no habían podido encontrar su teléfono móvil, así que decidieron rastrearlo. Cuando hicieron esto, descubrieron que se habían llevado el dispositivo a Estados Unidos, específicamente a Riverside, en California. A estas alturas, las similitudes entre los 3 casos eran demasiadas como para ser ignoradas, por lo que las autoridades comenzaron a sospechar que todo era obra de un asesino serial, quien aparentemente ya había cometido 3 feminicidios en 6 meses. La investigación por esto continuó su curso, y el miércoles 16 de noviembre de 2022, el fiscal del estado de Baja California convocó una conferencia de prensa para hablar de los casos. Durante este encuentro con los medios, el funcionario confirmó que estaban buscando a un criminal en serie, el cual en ese momento era el responsable de sembrar terror en Tijuana. Afirmó que habían logrado neutralizar sus actividades en Tijuana, pues sospechaban que solo cruzaba la frontera para cometer los crímenes y después regresaba a los Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento no se dio mayor información para evitar alertar al sospechoso y entorpecer las investigaciones.
Casi un mes después de esa conferencia de prensa, el 13 de diciembre, el fiscal ofreció otra, en la cual declaró que las autoridades habían identificado al sospechoso. Comentó que se trataba de un hombre de nacionalidad estadounidense y que se determinó que era un criminal con un perfil de sociopatía similar al de Ted Bundy, el infame asesino serial que aterrorizó a Estados Unidos en la década de los 70 y que fue ejecutado en 1989. Pese a que se giró una orden local para su aprehensión, el sujeto obviamente ya no se encontraba en el país, por lo que las autoridades mexicanas solicitaron el apoyo de la Interpol para emitir una ficha roja, y también pidieron la colaboración tanto de los consulados de Estados Unidos como del FBI para localizar y atrapar a esta persona. Para ayudar en la búsqueda del hombre se dieron algunas de sus características físicas. De igual modo, el fiscal señaló que se realizarían nuevas pruebas y también algunos análisis para descartar la participación de otros sospechosos. También declararon que dieron con la identidad de esta persona gracias al profundo análisis que se hizo de su modus operandi. Según comentaron, el sujeto seleccionaba a sus víctimas con anterioridad, las contactaba e interactuaba con ellas. Así se convertía en uno de sus clientes. Era atento y también económicamente generoso. Esto para ganarse rápidamente su confianza. Al parecer escogía mujeres pequeñas, de no más de 1,60 m de estatura, bonitas, delgadas y en situación vulnerable, como trabajadoras sexuales y bailarinas exóticas, a las cuales llevaba con engaños a sitios solitarios o privados, y en ese momento se aprovechaba para agredirlas y luego quitarles la vida. Los informes indicaban que debido a su contextura frágil, las víctimas tenían muy poco que hacer para defenderse. Y aunque la principal característica del criminal era que las asfixiaba hasta quitarles la vida, también era parte de su sello personal golpearlas y causarles lesiones, específicamente en la cara y el pecho. Igualmente se supo que al momento del hallazgo 2 de las 3 mujeres no tenían ropa, y la que estaba vestida pudo haberse resistido más, ya que presentaba una mayor cantidad de lesiones. Sin embargo, para este punto es necesario recordar que para el momento en el que desapareció Elizabeth, ya corría el rumor de que varias chicas habían desaparecido o de que les habían quitado la vida y sus casos no se habían resuelto, por lo que muchas trabajadoras sexuales y bailarinas de la zona norte de Tijuana habían optado por informar a sus familiares de su ubicación y comunicarse con ellos a la salida de los hoteles. Fue precisamente, y como ya comentamos, esta rigurosidad que tuvo Elizabeth comentándole a su familia sobre esta persona y compartiéndole su ubicación, que la policía pudo detectar las similitudes entre los 3 casos, y como ya sabemos, iniciaron la búsqueda del autor de los crímenes. Una de las cosas que más llamó la atención de los investigadores fue que las jóvenes fueron captadas en la misma área donde ella trabajaba, y además uno de los hoteles detectados en el GPS de su teléfono era el mismo donde citaron a Karen, la primera víctima. Todo esto, como ya les dije, permitió a los detectives armar los cabos sueltos y determinar, como ya sabemos, que los crímenes fueron cometidos por la misma persona. Aunque en ese momento no se dio a conocer de forma oficial la identidad del sospechoso, que comenzó a ser apodado por la prensa como el Ted Bundy de Tijuana, los medios locales indicaron que se trataba de Brian Andrade Rivera, de 30 años. Este hombre, nacido el 23 de abril de 1992, tenía registros de 3 domicilios al cruzar la franja que separa Tijuana del sur de California, pero no fue localizado en ninguno por las autoridades de los Estados Unidos. Según comentaron sus familiares, Brian trabajaba en una compañía de ventas por internet. Mientras Brian aún era buscado el 14 de febrero de 2023, a un año de que le quitaran la vida a Elizabeth, la familia la recordó colocando un arreglo floral en forma de corazón en el sitio donde fue encontrado su cuerpo. Su hermano destacó que luego de un año, el hombre que le había quitado la vida a su hermana seguía libre, y aseguró que el caso estaba peor que al inicio, pues al abogado de la familia le habían negado el acceso al expediente. También, según comentó él, la fiscalía se negaba a proporcionarles información sobre el avance de las investigaciones, y tampoco les habían entregado el vehículo de Elizabeth. Para ese momento seguía efectiva la orden de aprehensión en Baja California, y existía una alerta en San Diego, California, donde presuntamente, como ya dijimos, Brian tenía fijada su residencia. Los meses pasaron sin más novedades, hasta que el 6 de julio de 2023, cuando Brian cumplió 31 años, fue arrestado en Estados Unidos. Algunas fuentes señalan que fue capturado sin incidentes, en un operativo efectuado en la casa que compartía con sus padres en California.
No obstante, se supo que únicamente estaba siendo acusado por el feminicidio de Ángela. Los casos de Karen y Elizabeth no eran considerados en la acusación, pese a que las autoridades habían solicitado a la justicia estadounidense procesar su extradición para que respondiera por los 3 crímenes en México. La noticia fue difundida por la Fiscalía General de Baja California, mediante un comunicado donde, a diferencia de las otras versiones que ya hablamos, se informó que Brian había sido detenido mientras conducía el mismo vehículo con el que anteriormente había cruzado la frontera hacia México, por lo que se presume fue capturado al llegar a su vivienda. Según la información, la detención se logró gracias al trabajo conjunto de distintas agencias y también agentes de la policía de los Estados Unidos, quienes habían atendido la solicitud de extradición y lograron dar con el domicilio de este sujeto. Después de que Brian fuera detenido, se le asignó un defensor público federal, y este presentó una solicitud para que el gobierno estadounidense le concediera la libertad condicional, alegando que sus padres dependían económicamente de él y también de sus cuidados. Según esta petición, ambos habían sido diagnosticados con diabetes, y de hecho, el padre del hombre, Cándido Rivera, había perdido la vista. Sin embargo, el juez dictaminó que debía permanecer en la cárcel del condado de Los Ángeles. La familia de Brian se negaba a creer que el chico estuviese involucrado en un crimen violento. De hecho, su madre, llamada María Concepción, declaró a un medio local que sabía en su corazón que su hijo era inocente, pero que las autoridades mexicanas no pensaban lo mismo, pues estaban convencidas de que él era el responsable de los 3 crímenes cometidos en Tijuana. La denuncia y la orden de arresto provisional en contra de Brian fueron confirmadas el 29 de junio de 2023 por un juez federal en el centro de Los Ángeles. La decisión del juez se produjo después de que la hermana de Brian dijera en una emotiva carta obtenida por los medios locales que los delitos de los cuales acusaban a su hermano no se parecían al carácter que él tenía y con la forma en la que él se había criado. El hermano de Elizabeth declaró que los familiares de Ángela acudieron a la audiencia en la Corte de Los Ángeles, donde el juez le otorgó al hombre la prisión preventiva, al considerar que era un peligro para las mujeres y que no se garantizaba que no intentara escapar de la justicia. Entretanto, hasta el día en que se está realizando esta investigación, en mayo de 2025, los familiares de las 3 jóvenes y además las autoridades mexicanas siguen a la espera de que se resuelva el proceso de extradición, para que Brian sea juzgado en México y pague por los crímenes que cometió. Algunas fuentes sostienen que este proceso puede tardar más o menos 2 años. Según los medios, de ser hallado culpable, el sujeto se expone a una pena de 60 años de cárcel por cada crimen, es decir, 180 años. Eso sí, tenemos que hacer una aclaración, y que debido a la legislación del país no estaría en la cárcel más de 50 años. También algunos medios estadounidenses señalaron que tras la detención de Brian, el gobierno tenía 75 días para presentar pruebas que sustentaran la solicitud de extradición, pero al momento en el que estamos realizando este video, se desconoce si las autoridades mexicanas lograron cumplir con este objetivo. Además, también se supo, según la Fiscalía Mexicana, que se investigaría la muerte de otra joven, la cual había ocurrido en circunstancias similares. De comprobarse la participación de Brian, sería el 4º asesinato que se le atribuiría. De igual modo, también se continuaron rastreando expedientes desde el año 2019, con la idea de encontrar más casos donde las imágenes de vigilancia de hoteles o moteles puedan coincidir con el modus operandi de Brian. La historia de Elizabeth es una historia que se repite cada vez con mayor frecuencia en México, donde los sueños de muchas jóvenes se ven truncados por la violencia. Además, este caso dejó particularmente en evidencia la estigmatización que sufren las víctimas que se dedican al trabajo sexual para ganarse la vida, pues las autoridades, como ya sabemos, no hicieron su trabajo al tratar de localizar a Elizabeth. Fueron sus familiares quienes siguieron su rastro hasta localizarla, y además toda su actividad en línea se convirtió en clave para poder identificar a la persona que le quitó la vida, no solamente a ella, sino a 2 jóvenes más, y quién sabe si a muchas otras. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que aún espera juicio, que esperamos este criminal sea extraditado a México y pague por todos los crímenes que cometió. Algo realmente lamentable, ya que no se sabe cuántas víctimas puede tener entre sus manos. Una zona muy peligrosa, donde en esa época también desaparecieron muchas mujeres, algunas seguramente puede que sean víctimas de él y otras no. Al final esperamos que se haga justicia por estas 3 mujeres que ya fueron identificadas como sus víctimas,
y que este hombre no vuelva a poner un pie en la calle porque es un peligro para todos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.